Vamos a ver entonces el miembro inferior. Y de la misma manera que el miembro superior, el miembro inferior, recordemos, más bien el miembro inferior contiene 30 huesos. 30 huesos, ¿correcto? Estos están organizados en 4 segmentos. La cintura pélvica, el muslo, ¿correcto? El muslo, la pierna y el pie, ¿no? El pie. Entonces, en la cintura pélvica vamos a tener un solo hueso, que es el hueso coxal o ilíaco, miren cómo se escribe, es un hueso de la cintura pélvica. En el muslo vamos a tener un solo hueso también, que es el fémur. El fémur. En la pierna vamos a tener 2 huesos, que es la tibia y el peroné. Al peroné también tiene una sinonimia en la nómina internacional, le dicen la fíbula. Fíbula es el peroné. Y vean ustedes, tenemos hasta el momento 4 huesos. Para llegar a 30 necesito 26. Entonces en el pie van a haber 26 huesos. 26 huesos en el pie, ¿correcto? Y de la misma manera que en la mano, de manera similar, en el pie se divide en 3 regiones. El tarso, el metatarso y los dedos, ¿correcto? En el tarso vamos a tener 7 huesos, en el metatarso 5 y en los dedos es bastante parecido a los dedos de la mano, a los huesos de la mano, vamos a tener 14 huesos. Así de fácil, ¿ok? Perfecto, vamos directo al grano. En la cintura escapular tenemos este hueso, el hueso coxal o ilíaco, que es un hueso plano que ya lo estudiamos en la región pélvica, ¿recuerdan? En la pelvis, ¿no? Pero aquí lo que me va a interesar especialmente es la cara externa, la cara lateral. Recordemos que este hueso coxal o ilíaco se da por la fusión de 3 huesecitos, lo hemos visto en pelvis, el ilion, el isquion y el pubis, los cuales se van a juntar en el fondo de esta cavidad. Esta cavidad se denomina el cótilo o acetábulo. Es lo primero que va a destacar en la cara externa de este hueso, del coxal, ¿no? El cótilo o acetábulo, el cual sirve para articularse con la cabeza del fémur, para formar la articulación de la cadera, cuyo nombre anatómico es articulación coxo-femoral. ¿Ok? Lo que está por arriba, obviamente, se va a llamar la región supracotiloidea, por encima del cótilo o acetábulo, y lo que está por debajo, la región infracotiloidea. Así de sencillo. En la región supracotiloidea vamos a tener 3 áreas para la inserción de los 3 músculos glúteos. A cada lado tenemos 3 músculos glúteos. Acá se va a insertar el glúteo menor, acá se va a insertar el glúteo medio y en la parte posterior el glúteo mayor. ¿Correcto? Se va a insertar en la región supracotiloidea. En la parte inferior, en la región infracotiloidea, debajo del cótilo, destaca este agujero. Este es el agujero obturado. Obturado, que significa el agujero cubierto, tapado. ¿Me dejo entender? Ocupado por algún elemento. Ocupado por una membrana, que es la membrana obturatriz, y 2 músculos, por la cara externa, el músculo obturador externo, y por su parte interna, y lo vimos en pelvis, el músculo obturador interno. ¿Ok? Esto es el hueso coxal por fuera. Y por dentro, por la cara interna, recordamos nosotros, ¿se acuerdan en pelvis? Esto era la línea arqueada o uninominada, y por arriba, esta es la fosa ilíaca, donde se va a insertar el músculo ilíaco. ¿Ok? En el borde anterior, este es el borde anterior del coxal, este es el borde posterior. En el borde anterior del coxal vamos a tener elementos como la espina ilíaca antero superior, la espina ilíaca antero inferior, ¿no? Y acá abajo la espina del pubis. Son elementos que nos interesan en este capítulo. En el borde posterior, vamos a tener la espina ilíaca postero superior, la espina ilíaca postero inferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, que le estudiamos en pelvis, espina ciática o espina isquiática, la escotadura ciática menor y la famosa tuberosidad isquiática. ¿Ok? Son elementos que uno observa. Nada más. Perfecto. Ok. Muy bien. Con respecto al fémur. El fémur es un hueso largo. Sin duda alguna es el hueso más largo, más grande y más pesado del cuerpo humano. Es el hueso más largo, más grande y más pesado del cuerpo humano. El fémur llega a medir hasta un 25%
de la talla corporal, 25%, la cuarta parte de la estatura de una persona, así que es fácil para los que van a hacer forenses. Si te encuentras un fémur por ahí, determinar cuánto medía la persona propietaria de este fémur. Sí, es sencillo, ¿correcto? Lo mides de extremo a extremo y multiplicas por 4, nada más. Solo todo lo que hay que hacer. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hueso largo, en su extremo proximal, en su extremo superior, vamos a ver la cabeza del fémur, vamos a ver el cuello. El fémur tiene un solo cuello, a diferencia del húmero, que tenía un cuello anatómico, un cuello quirúrgico. En el fémur solamente describimos un solo cuello, el cuello femoral, ¿no? Y también tiene sus dos tuberosidades. La más grande se llama el trocánter mayor y la otra se llama el trocánter menor. ¿Ok? Bien. Con respecto a estos elementos, uno, la cabeza del fémur es una esfera más completa que la del húmero. La del húmero tenía forma de un tercio de esfera, esta tiene forma de 2/3 de una esfera, es más completa. Y además está orientada en sentido, mírenme, medial, superior y anterior. A diferencia del húmero, está medial, superior y posterior. Este es al revés. Medial, superior y anterior. Sin embargo, las luxaciones más frecuentes de cadera son luxaciones posteriores. Al revés, ¿no? La luxación es por la presentación clínica, insisto, ¿no? La luxación más frecuente de hombro son de tipo anterior, es por la presentación clínica, y de la misma manera la luxación de cadera son las de más frecuentes de tipo posterior. ¿Ok? Bien, el ángulo de Fick, ¿a qué me refiero con esto? El ángulo de Fick es el ángulo cérvico-diaficiario. Cérvico-diaficiario, es decir, el ángulo entre el cuello del fémur y la diáfisis. Este ángulo. Este ángulo cérvico-diaficiario entre el cuello del fémur y la diáfisis del mismo hueso es el ángulo de Fick o ángulo cérvico-diaficiario, cuyo valor lo aceptamos más o menos de 126 hasta 135 grados. Es lo normal. Tiene ese rango. ¿Ok? Así de claro. Si el ángulo en una persona llega a medir más de 135, estamos hablando de coxa valga, el húmero desviado hacia afuera. Y si el ángulo mide menos de 126, estamos hablando de coxa vara. Coxa significa cadera. Cadera desviada hacia afuera, coxa valga. Cadera desviada hacia adentro, coxa vara. ¿Ok? Perfecto. Está en función de este ángulo. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos, perfecto, la articulación coxofemoral y los trocánteres. En el trocánter mayor, como es más grande, se van a insertar más músculos. Igual cuando vimos troquíter y troquín, servían para la inserción de músculos, ¿no? Igual este. En el trocánter mayor, como pueden apreciar, se van a insertar 8 músculos. 8 músculos. ¿Ok? El glúteo mediano, el glúteo menor, el piriforme, los dos géminos, superior e inferior, los dos obturadores, externo e interno, y el cuadrado femoral. ¿Ok? Básicamente. Eso no hay que olvidar. ¿Ya? Perfecto. Son los músculos que se insertan en el trocánter. Y se les llama, por eso, todos estos músculos tienen un nombre. Se les llama los músculos pelvitrocanterios. 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 ¿Ok? Que van de la pelvis al trocánter. Nótese que el glúteo mayor no está en este grupo. El glúteo mayor no es pelvitrocanterio. No se inserta en el trocánter mayor, se va a insertar más abajo, en la línea glútea. ¿Ok? Mientras que en el glúteo, pero mientras que en el trocánter menor se va a insertar el tendón común de dos músculos, del psoas mayor y del iliaco, que forman un solo tendón que se llama el tendón del psoas iliaco, o iliopsoas también le llaman. ¿Ok? Nada más. Perfecto. La diáfisis, respecto a la diáfisis del fémur, es una diáfisis con forma cilíndrica, ¿correcto? Lisa en su cara anterior, lateral y medial, pero en la cara posterior de la diáfisis aparece este elemento, la línea áspera. La línea áspera del fémur que está en la cara posterior de la diáfisis, y ahí se van a insertar los 3 músculos aductores y la porción corta del bíceps femoral. ¿Ok? Y por último, en la epífisis inferior, ¿no? O distal, vamos a ver los cóndilos del fémur, cóndilo medial o cóndilo interno, este de acá, el cóndilo lateral o cóndilo externo, cóndilo lateral, cóndilo medial, ¿correcto? Que van a participar en la formación de la articulación de la rodilla, ¿correcto? Vamos a ver en la cara anterior, entre los cóndilos, acá hay una superficie
Entre los cóndilos acá adelante hay una superficie, que es la superficie rotuliana, porque acá viene un huesito de la rótula o la patela, que es un hueso supernumerario, un hueso sesamoideo. De hecho, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo y que se encuentra acá articulada con el fémur, formando la articulación fémuro-patelar o fémuro-rotuliana. Mientras que por la cara posterior entre los cóndilos tenemos la fosa intercondílea, donde se van a insertar los ligamentos cruzados de la rodilla. ¿Ok? Perfecto. Ahí está el ángulo. Bueno, 125, 130 de ese puesto, ¿no? 60 hasta 135. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya, con respecto a tibia y peroné, son los huesos de la pierna, ¿correcto? En cuanto a la tibia es más gruesa que el peroné. ¿Por qué? Porque el peroné no transmite peso. El peroné no transmite peso. Todo el peso que baja por el fémur es transmitido enteramente a la tibia. El peroné no transmite peso. Por eso su marcada delgadez. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene una fractura en el tercio superior o en el tercio medio del peroné, no reviste mayor problema ortopédico. No reviste mayor problema. Se puede extirpar incluso los 2 tercios superiores del peroné sin mayor problema. Se hace una rafía de los músculos a los ligamentos y se acabó el asunto. Bastante sencillo. ¿Ok? Pero, pero el peroné, ¿por qué es importante? Especialmente su tercio inferior. Esa es la importancia del peroné, su tercio inferior. Porque ahí sí está participando de manera relevante en la articulación del tobillo. En la articulación del tobillo. El tobillo, la articulación del tobillo está dada por 3 huesos, la tibia, el peroné y un huesecito del pie que es el astrágalo. Astrágalo. Por eso es que la articulación del tobillo se llama tibio peroneo astragalina. Tibio peroneo astragalina. Ese es el nombre de la articulación del tobillo. Entonces, por eso es importante el peroné, porque una fractura, un trauma, una lesión a nivel del tercio inferior desestabiliza la articulación del tobillo y eso sí causa un serio problema ortopédico. ¿Me dejo entender? Un trastorno en la pisada y esto causa como consecuencia una desviación incluso hasta de la columna. Entonces, por eso es importante el peroné acá. ¿Ok? Entonces, bien, en la tibia tenemos el extremo superior, superficie proximal, con sus mesetas que miran hacia arriba, esas son las superficies que miran hacia arriba, hacia los cóndilos del fémur, ¿no? Las tuberosidades tibiales, ¿no? Correcto, tenemos acá a un costado la articulación tibio-peronea superior o proximal, ¿no? ¿No? Y acá adelante la tuberosidad anterior de la tibia, donde se va a insertar el músculo cuádriceps, el tendón del cuádriceps por medio del tendón rotuliano o tendón patelar. En cuanto a la diáfisis, tiene un borde anterior bastante marcado, que es la canilla o la espinilla, que se palpa fácilmente a través de la piel, y en el extremo inferior destaca especialmente esta formación que uno se lo palpa en la cara interna del tobillo, una eminencia. Ese es el maleolo medial, maleolo interno o maleolo tibial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, acá se forma la articulación tibio-peroné inferior y junto con el peroné y el astrágalo van a formar, ya les he dicho, la articulación tibio-peroneo-astragalina, que es la articulación del tobillo. La articulación del tobillo. ¿Ok? Perfecto. El peroné, su epífisis proximal, se articula con la tibia y lo más importante acá arriba del peroné es que la cabeza y el cuello del peroné están rodeados por un nervio, que se llama el nervio peroneo común. Nervio peroneo común. No olvidar, el nervio que rodea a la cabeza y cuello del peroné se llama nervio peroneo común. ¿Correcto? Por lo tanto, en un traumatismo, una fractura de cabeza o cuello del peroné se afecta el nervio peroneo común. ¿Ok? Perfecto. Luego la diáfisis, ¿no? Que va a insertarse varios músculos ahí. Y en el extremo inferior, el maleolo. ¿Sí? El maleolo peroneo. Este es el maleolo peroneo o maleolo lateral y este es el maleolo tibial o maleolo tibial. ¿Ok? Nada más no se compliquen la vida. Ahí está lo que les contaba. La cabeza y el cuello del peroné están rodeadas por un nervio. ¿Qué nervio? Nervio peroneo común. Nervio peroneo común. Este nervio más abajo va a dar 2 ramitas. ¿Ven ustedes? Va a dar 2 ramitas. Uno se llama el nervio peroneo profundo y este de acá se llama el nervio peroneo superficial.
El peroneo superficial y el peroneo profundo son los hijos del peroneo común. ¿Estamos de acuerdo? El peroneo superficial y el peroneo profundo son los hijos del peroneo común. Si hay una lesión de este nervio peroneo común a nivel de la cabeza y cuello del peroné, la consecuencia va a ser que el pie del paciente va a estar caído, pie para abajo, pie caído. Eso se llama pie equino, pie equino. Y además va a estar desviado hacia adentro, desviado hacia adentro. Eso se llama varo, varo, o sea, desviado hacia adentro, en varo. Entonces, eso se llama pie equino varo, pie equino varo. ¿Me dejo entender? Porque la lesión del nervio peroneo común afecta de manera combinada a sus dos ramas, pues, al peroneo superficial y al peroneo profundo. Este nervio peroneo profundo es el que clásicamente se conoce también como nervio tibial anterior. Sé que suena paradójico, ¿correcto? Sé que suena paradójico, pero son a veces paradojas de la nomenclatura anatómica. El nervio peroneo profundo es el nervio tibial anterior, así categóricamente lo digo, ¿correcto? Es el nervio tibial anterior. Si hubiera una lesión solamente de este nervio, del nervio peroneo profundo o tibial anterior, el pie solamente luciría caído. Eso se llama pie caído o pie equino. El pie caído o pie equino es por lesión del nervio tibial anterior o también llamado peroneo profundo, exclusivamente. Por su parte, la lesión del nervio peroneo superficial va a causar que el pie se desvíe hacia adentro, pie varo, pie desviado hacia adentro. Eso es por afectación del nervio peroneo superficial. Pero en una lesión, en una fractura de cabeza o cuello del peroné, se afecta pues al papá de estos dos nervios, al peroneo común, así de claro, al peroneo común. Por lo tanto, se afecta tanto el tibial anterior, peroneo profundo, como el peroneo superficial. El pie va a estar caído, pie equino, y además en bar. ¿Estamos claros? Sumamente fácil. Perfecto. Y en el pie hay 26 huesos, 26 huesos. En el tarso hay 7, en el metatarso hay 5 y en los dedos 14. ¿Correcto? 7 huesos en el tarso. En primer lugar, ¿cuál es el único? El único hueso del tarso que se articula con los huesos de la pierna, es decir, con la tibia y con el peroné. El primero de ellos, el astrágalo. El astrágalo es el único hueso del pie que se articula con los huesos de la pierna y que va a recibir el peso que transmite, en este caso la tibia, y luego va a distribuir a los demás restos, al resto de huesos del pie. ¿Correcto? Entonces, este es el que forma la articulación tibio-peroneo astragalí. Al astrágalo también se le dice talo, y dice nombre, que talo no es talón. Talo en latín significa tobillo. Por eso antiguamente decían que era el hueso del tobillo. Me decían. En fin, el calcáneo que está debajo, calcáneo está debajo y algo por fuera del astrágalo, es el hueso que forma el talón. El hueso que forma el talón es el calcáneo. Luego, delante del astrágalo, acá tengo el astrágalo, acá tengo el calcáneo, ¿correcto? Delante del astrágalo tengo este huesito, el escafoides o navicular, que es el único que tiene su homólogo en los huesos del carpo, en la mano. ¿Correcto? Luego, delante del calcáneo tenemos el cuboides. Cuboides. Fácil. Delante de astrágalo escafoides, delante de calcáneo cuboides. ¿Correcto? Astrágalo escafoides, A con E y KQ. Calcáneo cuboides. ¿Estamos de acuerdo? Y delante del escafoides tenemos las cuñas. La primera cuña, la segunda cuña, la tercera cuña. En el pie, como el primer dedo está hacia adentro, como el dedo grande está hacia adentro, en el pie todo se ordena de proximal a distal, pero de adentro para afuera. De adentro para afuera. Así se ordena en el pie. Porque el primer dedo está hacia adentro. Entonces, la primera cuña es la cuña medial, la más interna. La segunda cuña es la intermedia, la tercera cuña es la lateral. Y las tres cuñas están delante del escafoides. ¿Ok? Nada más. Luego en el metatarso tengo 5 huesos, los metatarsianos, igual de adentro para afuera, primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Al revés de la mano, donde el primer metacarpiano es el más externo. En el pie, el primer metatarsiano es el más interno.
¿Me dejo entender? Y los dedos es igualito que la mano. Solamente el primer dedo tiene 2 falanges, proximal y distal, mientras que los demás dedos tienen 3 falanges, proximal, medio y distal. ¿Ok? Perfecto. Saber claramente también que el pie visto desde abajo está arqueado, tiene arcos, ¿correcto? Y que el pie se va a apoyar sobre 3 puntos básicos. ¿Cuáles son los 3 puntos de apoyo del pie? En primer lugar, abajo, la tuberosidad del calcáneo, visto desde su cara inferior, la tuberosidad del calcáneo. Luego, la cabeza del primer metatarsiano, y la cabeza del quinto metatarsiano. Esos son los 3 puntos de apoyo del pie. Y entre esos 3 puntos se forma el triángulo de apoyo del pie. ¿Ok? Perfecto. Sí. Y bien, como ya conocemos articulaciones, estas son las articulaciones en el miembro inferior. ¿Correcto? En el miembro inferior. Recordar las principales, la articulación de la cadera, coxofemoral, que igual que la del hombro es una enartrosis, una esfera. ¿Correcto? Luego, la articulación de la rodilla. En la rodilla tenemos, esto es en cadera, estas dos son en rodilla, ¿correcto? En rodilla tenemos la femorotibial, que es una doble condilia, una doble elíptica, y la femoropatelar o femorotuliana, que es una troclear o empolea. ¿Correcto? De aquí otra que es importante, la articulación del tobillo. La articulación del tobillo. ¿Correcto? También estas son en rodilla, estas en tobillo. Importante. La tibio peroneo astragalina es una troclea, una polea. ¿Correcto? Y las demás ya son articulaciones intrínsecas del pie, ¿correcto? También por si acaso, para efectos de ortopedia y traumatología, estas dos articulaciones de acá, estas dos de acá, astrágalo escafoides y calcáneo cuboides, estas dos juntas, las dos juntas, ¿ya? Van a formar la llamada articulación mediotarsiana, 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 o articulación de Chopart, bien conocida en ortopedia. La articulación mediotarsiana o articulación de Chopart. ¿Estamos de acuerdo? Es la unión o la continuidad de estas dos articulaciones. Astrágalo escafoides, calcáneo cuboides. ¿Ya? Astrágalo escafoides es una enartrosis, mira, una esférica, mientras que la calcáneo cuboides es una trocoideo cilíndrica. Y la otra que es también bastante conocida es esta articulación de acá, la tarsometatarsiana o articulación de Lisfranc, también preguntada, la articulación de Lisfranc en el pie, tarsometatarsiana. Son 5 porque son 5 metatarsianos. La primera es una silla de montar y todas las demás son artrodias o planas. ¿Ok? Nada más. Y las interfalángicas son trocleares en polea. ¿Ok? Nada más. Bien, el plexo lumbar es bastante sencillo. El plexo lumbar se forma por las ramas anteriores de las raíces L1 a L4. ¿Ok? Bien, y va a dar 6 ramitas. ¿Ok? El nervio hilo hipogástrico y el nervio linguinal nacen de L1, y eso lo vimos en región de la pelvis, en abdomen. De L1 a L2 sale el nervio genitofemoral, de L2 a L3 sale el nervio femoral cutáneo lateral, ese nervio sí me interesa en este capítulo. Su nombre lo dice, femoral cutáneo lateral, da sensibilidad a la cara lateral, a la cara externa del muslo. Es el nervio sensitivo de la cara externa del muslo. ¿Correcto? Nace de L2 a L3. Luego, de L2, 3, 4, un nervio sumamente importante, el nervio femoral ocrural. El nervio femoral ocrural es el responsable del reflejo rotuliano, ¿no? El reflejo patelar. Cuando uno percute con el martillo neurológico el tendón rotuliano y se obtiene una ligera extensión de la rodilla, ¿no? Está mediado por este nervio, por el nervio femoral ocrural, que nace de qué raíces, L2, L3, L4. Por lo tanto, cuando tú estás evaluando en un paciente con el martillo neurológico, el reflejo rotuliano, estás evaluando la integridad de estos segmentos medulares, L2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Este nervio femoral ocrural es el que va a inervar a todos los músculos de la cara anterior del muslo.
a todos los músculos de la cara anterior del muslo. ¿Qué músculos especialmente? El sartorio y el cuádriceps, especialmente ellos. Sartorio y cuádriceps son los músculos más voluminosos o más importantes en la cara anterior del muslo. Están inervados por este nervio, femoral o crural, el sartorio y el cuádriceps, especialmente. Muy bien, y el otro nervio, que también lo vimos en pelvis, el nervio obturador, que también nace de L2, L3, L4, como ven en la imagen claramente. El nervio obturador va a inervar a los músculos de la cara interna, del muslo, de la cara interna del muslo. Especialmente recuerda el músculo gracilis, gracilis y los tres aductores. Así de sencillo. Y por otro lado tenemos el plexo sacro, que también va a participar en el miembro inferior. El plexo sacro se origina en ramas anteriores de L4 a S4. El nervio glúteo superior va a inervar a los músculos glúteo mediano y glúteo menor. El nervio glúteo superior, este nervio glúteo superior, va a inervar a los músculos glúteo mediano, glúteo menor y a un músculo pequeño que se llama el tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata. El músculo glúteo inferior, el nervio, perdón, glúteo inferior, este es el que va a inervar al glúteo mayor. Al glúteo mayor. Luego tenemos el nervio piriforme, obvio, va a inervar al piriforme, ¿correcto? El nervio femoral cutáneo posterior, como su nombre lo dice, va a dar sensibilidad a la cara posterior del muslo, ¿correcto? El nervio pudendo, que lo vimos en pelvis, eso no importa acá en este capítulo, y estos dos nervios de acá, estos sí son importantes, el nervio peroneo común y el nervio tibial. Son dos nervios que viajan juntos. Y a los dos juntos les dicen históricamente, clásicamente, el nervio ciático. Pero el nervio ciático en realidad no es un nervio, son dos nervios viajando juntos. ¿Correcto? El nervio ciático está formado por dos nervios, el peroneo común y el tibial. ¿Correcto? Y cada uno tiene orígenes diferentes. Por ejemplo, el peroneo común se origina desde L4 hasta S2, nada más. ¿No? Perdón, hasta S3, yo estoy mal. A ver, perdón, está bien, hasta S2, está bien, yo me estaba equivocando. Desde L4 hasta S2, el peroneo común se origina desde L4 hasta S2, mientras que el tibial se origina desde L4 hasta S3. ¿Ok? Son dos nervios con orígenes diferentes, ¿ven? Perfecto. ¿Se entendió? Bastante simple. Ok, entonces básicamente recordar en glútea, región glútea, hay 9 músculos, el más superficial de ellos, sin duda, el más voluminoso, el glúteo mayor. El glúteo mayor es el músculo más voluminoso del cuerpo humano, que ocupa mayor volumen, y el más fuerte, el más potente del cuerpo humano, el glúteo mayor. En el segundo compartimento vamos a tener a los otros 8. ¿Se acuerdan? Estos eran los pelvitrocanterios, porque todos ellos van al trocánter mayor, ¿se acuerdan? Al trocánter mayor. Glúteo mediano, menor, piriforme, los dos géminos, los dos obturadores y el cuadrado femoral. ¿Ok? Lo vimos en hueso. Y acá están. Especialmente recuerda los glúteos. Sus inserciones y su función. La principal función del glúteo mayor, sin duda alguna es esta: la extensión del muslo, extensor del muslo. ¿Y eso en qué momento ocurre? Ocurre especialmente cuando una persona sube escaleras o sube pendientes hacia arriba, ¿no? Por eso que cuando uno va al gym, ¿no? Y al gimnasio y quiere desarrollar glúteos, pues hace sentadillas o hace repeticiones de gradas para extensión de cadera para desarrollar glúteo mayor. Esa es la función principal que tiene. Por lo tanto, la parálisis del glúteo mayor va a traer como consecuencia la incapacidad, especialmente de una persona, para ponerse de pie. Pues para levantarse de posición sentada a posición de pie, se necesita extender las caderas. Este paciente va a necesitar apoyo, agarrarse para poder levantarse. ¿Me dejo entender? Tampoco va a poder subir escaleras y le va a costar mucho trabajo subir pendientes hacia arriba. ¿Quién inerva el glúteo mayor? Pues el nervio glúteo inferior.
ya lo dije. El glúteo mediano y el glúteo menor son bastante similares, trabajan juntos, los dos trabajan juntos. La principal función que hacen los dos es la abducción del muslo. Eso es lo más importante, la abducción del muslo, que se nota cuando una persona camina. Cuando una persona camina, balancea el cuerpo de un lado a otro y lo balanceas para poder levantar un miembro inferior en el aire, para poder levantar un pie. En ese momento haces abducción del lado de la cadera, del mismo lado del pie que se queda apoyado en el suelo. ¿Me dejo entender? Bien. Y estos dos músculos están inervados por el glúteo, nervio glúteo superior. ¿Ok?